Había estado conduciendo durante unas horas cuando finalmente llegué a un pequeño pueblo rural de Nebraska al que llamaría hogar en el futuro previsible. La luz del sol poniente proyectaba largas sombras sobre las tranquilas calles. Cuando entré en la carretera principal, los latidos del corazón de la ciudad apenas se oían en la quietud de la tarde. Viejas tiendas de ladrillos se alineaban en la calle, con la pintura desgastada y los letreros descoloridos, un recordatorio de días mejores. Los ancianos del pueblo se movían lentamente, ocupándose de sus asuntos mientras el sol se hundía en el horizonte. Era invierno y el frío fresco en el aire me dijo que mi nuevo hogar no estaba lejos de aquí. La casa, proporcionada por mi nuevo trabajo, se encontraba en las afueras de la ciudad. Me acababa de graduar de la universidad y conseguí un puesto bastante decente supervisando cultivos para una importante empresa agrícola. El único inconveniente: estaba en medio de la nada de Nebraska. Cuando salí de mi auto y contemplé la casa, una ola de nostalgia me invadió. Era una de esas casas antiguas del Medio Oeste que encontrarías en cualquier ciudad pequeña. 2 pisos, pintura blanca desconchada por el tiempo y un porche delantero que probablemente había visto días mejores. El tipo de lugar que alguna vez pudo haber estado lleno de vida, pero que ahora parecía olvidado. La llave me la habían entregado en la empresa, colgada de un llavero con forma de hojita. Pintoresco, pero corriente. Cuando abrí la puerta y entré, el aire me golpeó como una pared. El olor a humedad del polvo y del moho se pegaba a cada rincón, espeso y rancio. Al apretar el interruptor de la luz, me sentí aliviada al ver que todavía había electricidad, aunque la tenue bombilla del techo proyectaba sombras largas y espeluznantes en las paredes. Más allá de eso, la casa parecía congelada en el tiempo. Todo parecía viejo. Los electrodomésticos parecían sacados de los años 80, anticuados e intactos. El polvo se aferraba a todas las superficies y la casa tenía un peso de abandono, como si nadie hubiera vivido aquí en décadas. Regresé a mi auto para tomar mis maletas y, con pasos pesados, entré una vez más, subiendo las crujientes escaleras. Cada gemido de la madera provocaba un escalofrío por mi espalda. No era alguien que se asustara fácilmente, pero algo en este lugar me estaba erizando la piel, como si mis entrañas me dijeran que estuviera en alerta máxima. El dormitorio estaba al final del pasillo, el único en toda la casa. Me recordó a una habitación de hotel, sencilla, funcional, pero sin ningún toque personal. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de color azul oscuro que parecía casi opresivo, y los únicos muebles eran una cama individual, un sencillo armario de madera y un gran espejo. El espejo estaba envuelto en una tela vieja, con los bordes amarillentos por el tiempo. Podía sentir el peso del aire en la habitación, cargado de algo que no podía identificar. Al menos estaba limpio, pero no había señales de que alguien hubiera vivido aquí en años. Descubrí el espejo. Tenía un contorno oscuro, luciendo antiguo y manchado pero por el paso del tiempo, así como un soporte que parecía que podría romperse en cualquier momento. Pero era funcional. No pensé mucho en ello y lo dejé en paz. Saqué mis cosas de mis bolsos y, tan pronto como terminé, estaba listo para dormir en la cama. Solo la luz de la luna iluminaba la habitación. Me acosté en la cama esa primera noche, esperando que surgieran cosas buenas de este nuevo trabajo, nueva vida y nueva ciudad. Mientras me dormía, sentí un escalofrío en la habitación, frío, pero extrañamente pacífico. Lo siguiente que supe fue que era de mañana. Las primeras semanas transcurrieron borrosas. Entre instalarme en el trabajo, conocer gente nueva y explorar la ciudad, el tiempo pareció pasar más rápido de lo que esperaba. Debería haberse sentido genial. Encajar, establecer una rutina, pero algo no estaba bien. Todo iba según lo planeado, pero había un trasfondo extraño en todo ello.
La gente aquí parecía bastante amigable, pero había algo en sus sonrisas que parecía vacío, como si estuvieran escondiendo algo detrás de cortesías corteses. Había oído rumores sobre la casa en la que me alojaba. Había logrado hacer algunas amistades en el bar local y, después de unas copas, uno de ellos me confió que la gente de la ciudad estaba preocupada por mí. Dijeron que nunca habían habitado la casa, al menos no desde hacía años. Pero los niños del vecindario siempre habían afirmado escuchar ruidos provenientes de allí, mucho antes de que yo me mudara. Para ser honesta, yo también había escuchado cosas. Pero esa no fue la peor parte. Era el espejo. Lo usé todos los días, como lo haría cualquiera, y sabía cómo me veía. Pero después de un tiempo, algo empezó a sentirse mal. Mi reflejo no siempre coincidía. Al principio, fueron pequeñas cosas. Una nariz ligeramente diferente, un leve cambio en el color de los ojos, un cambio en mi complexión. Nada drástico, pero lo suficiente como para hacerme detenerme. Me quedaba allí, mirando mi propio reflejo, tratando de descubrir que era diferente. No tenía sentido, pero no era algo que pudiera compartir con nadie. Pensarían que estoy perdiendo la cabeza. Tal vez lo estaba. No pude deshacerme del espejo ya que podría haber sido valioso y tal vez estaba todo en mi cabeza. Pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras me preparaba para ir a dormir, me miré en el viejo espejo. Al principio todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Mi reflejo sonrió. No había sonreído. Era mi cara, pero no era yo. Tropecé hacia atrás, una sacudida de miedo me atravesó. Pero el reflejo no se movió. Simplemente se quedó allí, sonriendo y observando. Y entonces sucedió. El espejo habló. «¿Me has visto antes?», me dijo, sonriendo mientras hablaba. Mi propio rostro se torció en una grotesca burla de sonrisa, pero la voz no era mía. Fue profunda, retumbante y demasiado real. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi respiración entrecortada mientras el miedo envolvía sus fríos dedos alrededor de mí. «Tú, no puede ser real». Tartamudeé, casi perdiendo el equilibrio mientras daba un paso atrás, mi cuerpo temblaba. «Oh, pero lo soy», respondió. La sonrisa se ensanchó de una manera que ningún rostro humano debería hacerlo. «Y tienes suerte, mucha suerte, de haberme encontrado por fin». Sus ojos brillaron débilmente por un momento antes de que la luz se desvaneciera, dejando solo oscuridad en sus profundidades. Me quedé allí, congelada, mientras continuaba. «Puedo mejorar tu vida. Puedo darte todo lo que siempre has querido. Solo necesitas dejarme salir, intercambiar lugares conmigo, solo por un tiempo». Mientras esas palabras llenaban la habitación, las sombras parecieron cambiar, arrastrándose por las paredes, avanzando poco a poco hacia mí. Esto no fue un sueño. No estaba loca. Podía sentir el frío peso de la realidad presionándome. «¡Aléjate!», grité, el pánico subió a mi garganta mientras salía corriendo de la habitación. La casa parecía cerrarse a mi alrededor, asfixiándome. Abrí la puerta principal y salí corriendo a la noche brumosa, la pálida luz de la luna apenas atravesaba la niebla. Salté a mi auto, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Conduje, acelerando por carreteras vacías, con el corazón acelerado, como si pudiera escapar del horror detrás de mí. La noche se prolongaba, el paisaje desconocido en la niebla, y el tiempo parecía alargarse. Después de lo que parecieron horas, finalmente me detuve, tratando de calmar mi respiración frenética. Tal vez simplemente estaba cansado, me dije. Quizás fue solo una alucinación. El agotamiento podría provocar cosas extrañas en la mente. Haciendo acopio de valor, di media vuelta y conduje de regreso. La casa se alzaba frente a mí, oscura y silenciosa. Sin embargo, ahora se sentía diferente. No podía explicarlo, pero cada objeto, cada rincón parecía latir con una malicia oculta.
Mientras entraba, cada crujido de las tablas del suelo me ponía los nervios de punta. Juraría que escuché susurros, débiles y distantes, haciendo eco en las habitaciones vacías. El aire frío se aferró a mí mientras subía las escaleras. Los susurros se hicieron más fuertes con cada paso, un zumbido insistente en el fondo de mi mente. Pero tenía que afrontar lo que fuera. Abrí la puerta del dormitorio. Vacío. No había nada más que sombras y la brisa fría que entraba por una ventana abierta. Mi pecho se apretó, el miedo dio paso a la confusión y luego al horror. Corrí hacia el espejo, el miedo me corroía. Mirando fijamente el cristal, vi una fina grieta que atravesaba el centro. Pero mi reflejo era solo yo. La misma cara cansada que siempre había conocido, mirándome. Pero sabía lo que vi. El crack fue solo el comienzo. Y esto no terminó. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi reflejo, cuando apareció, pareció cambiar y deformarse aún más que antes. Ocurría principalmente de noche, con cambios sutiles al principio, como una sonrisa que no era mía o unos ojos que parecían demasiado agudos. Pero a veces el reflejo no estaba ahí en absoluto. Solo una superficie en blanco y vacía. No pude soportarlo más. La casa, el espejo, todo me pesaba. Empecé a beber más y a pasar largas noches en el bar local, tratando de ahogar el miedo que me carcomía. Pero no ayudó. La casa siempre estaba esperando, oscura y asfixiante, y en un pueblo tan pequeño, encontrar otro lugar a donde ir no era fácil. Me sentía atrapada. Entonces, una noche brumosa, con la luna escondida detrás de espesas nubes, lo escuché de nuevo. Vamos, déjame mostrarte. Llamó la voz grave desde el espejo cubierto. Mi corazón se hundió. Mi peor temor había cobrado vida. Estaba sucediendo de nuevo. En contra de mi buen juicio, me acerqué, atraído por el tirón antinatural de esa voz. Las cosas no han salido según lo planeado, ¿verdad? Continuó, el tono burlón, pero extrañamente familiar. Estaba bien. Mi forma de beber se había salido de control y sabía que la gente del pueblo estaba cuchicheando sobre mí, el recién llegado que se estaba desmoronando. Los amigos que había hecho parecían haberse desvanecido y me había enterrado en el trabajo, aislada. Pero ¿cómo supo todo esto? Descúbreme, y déjame mostrártelo. Instó. Dudé, mi mente se aceleró. Pero la curiosidad me corroía y la sospecha se arrastraba por mis pensamientos. Con manos temblorosas, extendí la mano y lentamente quité la tapa del espejo. Al principio, todo lo que vi fue mi reflejo, pero luego, cambió. El rostro que me miraba se transformó en esa versión retorcida y grotesca de mí misma. Sonrió, sus ojos oscuros brillaron con malicia, y luego se rió, un sonido frío y hueco. Me sentí mal, pero no podía apartar la mirada. De repente, el cristal parpadeó y vi su mundo. Era como ver una película, una instantánea de una vida que no era la mía. El sol brillaba, la ciudad parecía vibrante y viva, la gente sonreía. Me vi a mí mismo, o, más bien, a ella, viviendo en una hermosa casa, rodeado de amigos. Había una familia que para mí no existía. Me quedé mirando con incredulidad. ¿Cómo podría ser esto? ¿Ves lo que te estás perdiendo? Se burló, golpeando el vidrio desde adentro, haciendo sonar el marco. Podría darte todo esto. El reflejo presionó con más fuerza y su sonrisa se hizo más amplia. Solo déjame intercambiar lugares contigo. Gritó, con los ojos llenos de desesperación. Tropecé hacia atrás, con el corazón acelerado, y rápidamente volví a tapar el espejo. Estaba temblando, pero no podía negar el sentimiento que se apoderaba de mí. Envidiar. ¿Cómo podría tener esa vida, mientras yo estaba atrapada aquí, ahogándome en la soledad y el arrepentimiento? La tentación era casi insoportable, pero no podía dejarla salir. No pude ceder. Los días que siguieron fueron peores que antes. Era como si el mundo que me rodeaba hubiera empezado a cambiar.
La ciudad que alguna vez fue tranquila pareció cambiar. Las nubes y la lluvia reemplazaron al sol, las calles estaban vacías y ya nadie me hablaba. Incluso el aire se sentía más pesado. Me dolía el cuerpo constantemente y cada día aparecían nuevos moretones. Algunas mañanas apenas podía caminar, el cansancio me agobiaba y, sin embargo, lo único en lo que podía pensar era en el mundo del reflejo, la familia que podría haber tenido, la vida que nunca podría vivir. Me volví paranoica, aterrorizada por cada reflejo. Estaba en todas partes, siempre observando. En los charcos, en los cristales de las ventanas, incluso en la superficie de un plato, estaba allí, acechándome, esperando. Podía sentir sus ojos sobre mí, más allá de la superficie, y cada día, la tentación de dejarlo salir se hacía más fuerte. Decidí tomarme unos días libres del trabajo. El estrés, los sucesos extraños, todo era demasiado. Necesitaba desconectarme, alejarme del pueblo, de la gente y, sobre todo, del espejo. Empaqué mi equipo de campamento y me aventuré en el bosque. Allí, en plena naturaleza, encontré una breve sensación de paz. La tranquilidad del bosque me tranquilizó. El aire fresco, el espacio abierto, era un escape muy necesario. Por un tiempo, me sentí mejor, como si finalmente me estuviera sacudiendo el peso que me había estado arrastrando hacia abajo. Después de un par de días, tomé una decisión. Todo había sido una especie de pesadilla, un truco de la mente. Me convencí de que tal vez todo estaría bien. Así que empaqué, regresé a la ciudad y noté algo extraño. La gente parecía más amable. Me saludaron y me sonrieron al pasar, como si todo fuera normal. Tal vez, después de todo, todo estaba solo en mi cabeza. Me sentí optimista por primera vez en semanas. Pero en el momento en que entré a mi casa, el optimismo se hizo añicos. Fui yo. Me miró con cara seria, como si esto fuera perfectamente normal. El aire de la habitación se quedó muerto, asfixiándome con un peso frío. Mi mente luchó por captar lo que estaba viendo. ¿Cómo puede estar pasando esto? Hey. Saludó casualmente, como si fuéramos amigas. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre detrás de mí. Mi cuerpo se tensó cuando se levantó y pasó junto a mí para abrir la puerta. Era uno de mis vecinos, charlando casualmente con mi reflejo. No, ya no es un reflejo. Esta cosa era yo, actuando como si hubiera vivido aquí todo el tiempo. La vecina sonrió, habló como si no pasara nada, como si no se diera cuenta de mi verdadero yo, que estaba allí, inútil, congelado por el shock. Me quedé incrédula. ¿Era invisible? ¿Nadie podía ver lo que estaba pasando? Mi mente se aceleró. Presa del pánico, subí corriendo las escaleras, mis piernas apenas me sostenían mientras entré a mi habitación. Todo estuvo mal. La cama estaba hecha, pero con sábanas nuevas que nunca había comprado. Había documentos de trabajo esparcidos por la cama, papeles que nunca había tocado, todos con mi nombre. En las paredes colgaban adornos que no eran míos. Encontré recibos de alimentos que no había comprado y, lo peor de todo, vi que los servicios públicos estaban pagados. En los pocos días que estuve fuera, se había apoderado de mi vida. Se había convertido en mí, trabajando, viviendo, integrándose en el tejido de mi existencia. Y nadie había notado el cambio. Desesperadamente, revisé mi teléfono. Allí estaban conversaciones que nunca había tenido, mensajes de texto a personas que apenas conocía. Publicaciones que nunca hice llenaron mis cuentas de redes sociales, escritas en mi tono, pero por otra persona. ¿Cómo puede estar pasando esto? Escuché un crujido detrás de mí. Lentamente me giré, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Allí estaba él, de pie en la puerta, sonriendo, tan tranquilo como siempre. La sonrisa era mía, pero se sentía extraña en su rostro, en mi rostro. Ahora es mi turno. Dijo, su voz era un eco retorcido de la mía.
Lamento que tuviera que ser así, pero no te preocupes, tú también tendrás una oportunidad, eventualmente. Me sentí débil, impotente, como si el suelo fuera a ceder bajo mis pies. Y luego, como si leyera mis pensamientos, habló de nuevo, esa misma sonrisa antinatural extendiéndose por mí, su rostro. Simplemente todavía no. Intenté correr, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ella me agarró, su agarre era frío y antinatural. En un único y aterrador movimiento, me empujó hacia el espejo. Sentí que el cristal cedía mientras caía al vacío oscuro y hueco. Fue como hundirme en agua helada, el frío me clavó profundamente los huesos. La caída parecía interminable, gris y húmeda, un descenso interminable a un mundo que no era para mí. Cuando finalmente aterricé, lo vi, a ella, viviendo mi vida. Observé desde detrás de superficies reflectantes, atrapado en esta prisión en sombras, solo capaz de vislumbrar lo que una vez fue mi mundo. Estaba conociendo gente, riendo, divirtiéndose, disfrutando de todo lo que alguna vez tuve, mientras estaba atrapado aquí. En este lugar no había sol. Todo estaba oscuro, bañado en grises y azules apagados, como si el mundo mismo hubiera perdido color y vida. No estaba solo. Pronto me di cuenta de que había otros como yo, criaturas deformes y retorcidas, tal como me había convertido yo. Algunos todavía podían tomar la forma de lo que alguna vez fueron, pero también estaban atrapados aquí, vagando sin cesar, mirando para siempre el mundo que ya no podían tocar. Debería haber tirado ese espejo. Debería haberlo destruido en el momento en que sentí que algo andaba mal. Ahora ya era demasiado tarde. Aquí el tiempo transcurrió de otra manera. Se estiró, alargándose para siempre, mientras lo veía prosperar en mi lugar. Finalmente, me despidieron, me enviaron y me llevaron en el reflejo a otra casa, esta vez abandonada. Pero no había terminado. No importa cuánto tiempo tomó, tuve una idea. Atrapado aquí, sin una forma clara de regresar, deambulé mirando a través del espejo la habitación vacía en la que me encontraba ahora. A veces lo observo, cada vez que vislumbro mi mundo. La ira brota dentro de mí, ardiendo más con cada momento que pasa. Si tan solo hubiera una manera de regresar. Y tal vez, lo hay. Quizás podría cambiar de lugar con alguien más. Espero que hayas gustado el video. Si quieres estar atento para mis próximos videos, suscribe a mi canal, y no olvides darle like, compartir o comentar en la caja de comentarios. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.